seamos salvados. Sí es cierto, para disfrutar de la vida eterna, gozar de la presencia de Dios para siempre, pero mientras Dios nos ha dejado aquí en esta tierra para que podamos dar testimonio acerca de Él. Pueden sentarse, pueden ocupar sus lugares. Y ahora vamos a buscar nuevamente en la palabra de Dios, en el Salmo número 8. Salmo número 8. Y daremos lectura a este salmo unidos también. El Salmo número 8. Si ya lo hemos encontrado, si ya lo han encontrado en sus Biblias, voy a pedirles que nuevamente se pongan de pie para leer la palabra del Señor. Esto también nos sirve de ejercicio, ¿verdad? Para que circule la sangre, ¿verdad? Para que estemos atentos, despiertos. Salmo número 8, lo leemos unidos. Y dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. En la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al enemigo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Te has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Te hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo lo pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén y amén. Ahora sí pueden ocupar su lugar, hermanos, y vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos en esta hora a través de su palabra. Recuerden que su palabra es viva, su palabra está viva, no es letra muerta, no, su palabra está viva y cobra vida en nosotros cuando escuchamos esa palabra, cuando la meditamos, cuando la ponemos en práctica. Esa palabra cobra vida y nos da vida. Y el Señor Jesús vino precisamente para eso, para darnos vida, dice, y vida en abundancia. Así es que vivamos en abundancia, abundantemente. En esta ocasión, hermanos, voy a empezar a predicar sobre sermones biográficos. Y aparentemente esto es fácil porque tomamos un personaje bíblico y señalamos algunas características y eso, pero también hay el peligro, quiero decirlo desde el principio, hay el peligro de que hagamos del personaje, como diríamos nosotros, el centro de atención. Y por eso se habla dentro de lo que es la homilética, la exposición. Hay sermones que son antropocéntricos, en donde es el hombre el que brilla, en donde es la estrella, ¿verdad? Es el personaje principal, el hombre. Y ese es un sermón antropocéntrico. El hombre es el centro. Pero se lucha para que los mensajes, para que los sermones sean teocéntricos o cristocéntricos, que sea Cristo la estrella principal, que el nombre de Cristo sobresalga, que el que reciba el reconocimiento, la alabanza sea Cristo y no el hombre. Y por eso vamos a tratar de apegarnos a ese principio, que nuestros mensajes, aunque vamos a hablar de personajes bíblicos, de seres humanos, de hombres, de mujeres, sin embargo, vamos a procurar que el nombre de Dios, que el nombre de Cristo sobresalga por encima de esos nombres, por encima de esos hombres, por encima de esas mujeres. Y vamos a empezar, como se supone, con el primer hombre, Adán. ¿Qué significa el nombre Adán? Adán
literalmente quiere decir hombre, humanidad. Y en la Biblia encontramos que para Adán no solamente es para referirse al varón, sino también para referirse a la mujer, a la humanidad representada por esta primer pareja que Dios creó allá en el huerto del Edén. Y vamos a ver allá en el libro de Génesis, que es el libro de los principios. ¿Por qué? Porque quiere decir Génesis, el libro de los principios. Vamos a ver que Adán fue creado por Dios. En Génesis 2, versículo 7, dice Génesis 2, 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones traducen: y fue el hombre alma viviente, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre, dice aquí, del polvo de la tierra. Adán fue creado por Dios. Y aquí, hermanos, yo sé que hay otras teorías, como la teoría evolucionista, ¿verdad? Que el hombre evolucionó de seres inferiores, de seres antropomorfos, y que ahora que pasó por varios periodos, ¿verdad? Y que ahora estamos viendo lo que es el hombre moderno. Pero sus antepasados, ¿verdad? Los podemos encontrar en seres inferiores, seres antropomorfos. Hay otra teoría que se está extendiendo mucho, que nosotros somos el resultado de manipulación genética, que seres extraterrestres, ¿verdad? Tomaron estos seres antropomorfos, estos primates, ¿verdad? Y mezclaron sus genes o los genes de otra raza superior, y dio como resultado el hombre. Les digo que esto está cobrando mucha fuerza, sobre todo ahora que se están sacando a la luz expedientes de seres, de naves extraterrestres y todo esto. Pero yo no sé, ¿verdad?, de eso de naves extraterrestres, si son ciertas o no son ciertas, si hay vida extraterrestre, pudiera ser, ¿verdad? Pero en la Biblia lo que encontramos es lo relacionado a nuestro planeta Tierra, lo relacionado con la humanidad, lo relacionado con nosotros. Y aquí me está diciendo en Génesis capítulo 2, versículo 7, que es Dios quien formó al hombre, y que no es resultado de un experimento, ¿no? Sino que Dios, desde en el capítulo 1, dice que en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios desde un principio ya se había propuesto formar al hombre. No es que de pronto se le ocurrió. Es que Dios dijo: voy a crear el universo, las galaxias, la tierra, y ya que vio la tierra bonita, dijo: como que aquí hace falta algo. No, desde un principio Dios había determinado crear al hombre. Es más, Dios creó la tierra, los cielos, los árboles, los mares, todo esto hermoso, para crear un escenario, y más que un escenario, un ambiente adecuado, condiciones adecuadas, propicias para que la vida humana se desarrollara. Todo esto hermoso, hermanos, que hay en nuestro planeta azul, en nuestro planeta Tierra, Dios lo hizo así para beneficio, para bien del hombre. Así nos lo presenta en Génesis capítulo 1. Así es de que el hombre es algo importante para Dios. La humanidad es importante para Dios. De tal manera que dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. Y vemos que de dónde hizo al hombre. A diferencia de los demás seres que dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra árboles, plantas,
produzcan las aguas, seres vivientes, con solo su palabra. En el caso del hombre, Dios se tomó el tiempo, por decirlo así, de tomar polvo de la tierra y formar el cuerpo del hombre. No dijo Dios, produzca el polvo de la tierra un hombre, ¿no? Dios, por decirlo así, con sus manos tomó el polvo y le dio forma y creó, como dice ahí, y formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, esto es interesante ver que Dios no utilizó barro. El otro día yo compartí esto con ustedes en la escuela dominical. Hay por ahí una canción muy antigua que con solo barro lo formó, que le dio la forma perfecta. Los de mi camada han escuchado esto, ¿verdad? Pero dice, oh sí, Dios formó al hombre de barro. Pues no, ni siquiera barro, polvo. E incluso el término Adán, consideran que viene de la raíz Adón, que quiere decir estar rojo. Y por eso algunos han deducido que el polvo era rojo, que ni siquiera era polvo negro, porque la tierra fértil es negra y la tierra roja no es muy fértil. Y por eso algunos dicen, incluso Dios utilizó polvo rojo, o sea, en sí mismo polvo estéril, pero Dios, ¿verdad?, lo hizo fértil. Dios le dio vida a ese polvo que en sí mismo es estéril. Dios le dio vida, y entonces todo el mérito recae en Dios, no en la tierra, no en el polvo, sino en Dios, que utilizó ese elemento para formar al hombre. Ahora, aquí podemos ver que parte de la sentencia después por el pecado del hombre es volver al polvo, como dice en Génesis 3:19, al polvo de donde fue tomado. Dios le recuerda a Adán que es polvo y que al polvo va a volver. Por eso podemos nosotros decir que el hombre sin Dios no es más que polvo. Y algunas versiones, algunas traducciones incluso dicen polvo del suelo. Ni siquiera dice polvo de la tierra. Y literalmente quiere decir polvo del suelo. No agarró polvo, tierra de la montaña, no, del suelo. De ahí. Ni siquiera dice que agarró polvo de las estrellas. Usted ha escuchado por ahí que no somos polvo, pero polvo de las estrellas. Y suena bien, ¿verdad? Eso. Y es curioso, y esto está comprobado, que los elementos que hay en la tierra, en el polvo terrestre, esos mismos elementos componen nuestro cuerpo. Eso viene a comprobar lo que la Biblia dice, que fuimos formados del polvo, porque esos elementos que hay en el polvo están en nuestro cuerpo. Somos polvo. Y podemos decir, hermanos, que sin Dios el hombre no es más que polvo. En la década de los 70, en 1977, un grupo, una banda por ahí dio a conocer una canción que se llama Polvo en el Viento en español. En inglés no sé cómo se titula, pero en español es Polvo en el Viento. Y hay una frase ahí que se está repitiendo durante la canción, que dice: todo lo que somos es polvo en el viento. Todo lo que somos es polvo en el viento. Y abajo de donde aparece ese tema, hay un comentario de alguien que dijo:
esta canción me trae muchos recuerdos muy tristes, porque mi hija, antes de quitarse la vida, me dedicó esta canción. Es muy triste esa canción. La melodía, la letra es muy triste. Y si nosotros nos apegamos y nos quedamos con esa idea de que somos polvo, nos puede llevar a lo que es la decepción, a lo que es el pesimismo. Nos puede conducir a la depresión, a decir que entonces pues no somos nada más que polvo. ¿Qué caso tiene vivir si somos polvo en el viento? En el Salmo número 1, versículo 4, dice que los malos son como ¿qué? Como el tamo que arrebata el viento. Y podemos ahí, en lugar de poner tamo, podemos decir, son como el polvo que arrebata el viento. Los malos, está diciendo ahí, los malos son como el tamo, como el polvo que arrebata el viento. Pero dice, no así los justos. Porque Dios conoce, porque Dios ama el camino de los justos. Mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, no es más que polvo. Por más que logre avanzar en la ciencia, en la tecnología, llega el momento, como está escrito, que vuelve ¿qué? Al polvo, de donde fue tomado. Grandes científicos, grandes inventores han vuelto al polvo de la tierra, de donde fueron tomados. Pero aquí encontramos algo más. Como dije, si nos quedamos con esa parte nada más, pues sí, nos vamos a deprimir y nos vamos a sentir como que no somos nada. Pero aquí mismo encontramos sentido a nuestra existencia. En el capítulo 1, versículos 26 y 27 de Génesis dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Adán, el hombre, fue creado a imagen de Dios. Aquí, como decía en un principio, el término Adán se refiere no solamente al varón, sino se refiere también, incluye a la mujer. Porque dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice aquí, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Así que tanto el varón como la mujer hemos sido creados a imagen de Dios. Tanto el varón como la mujer son portadores de la imagen de Dios. Y esto es muy importante, porque de las demás criaturas, ninguna fue creada a imagen de Dios, solamente el hombre. Alguien decía por ahí, ¿y los ángeles qué? Pues la Biblia no dice que los ángeles hayan sido creados a imagen de Dios. Pero la Biblia sí dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Ahora, aquí voy a tomarme un poquito de tiempo como para en la actualidad se ha hecho una distinción de una clasificación de los seres vivos en 5 reinos.
Esto también usted puede consultarlo más ampliamente en internet. Pero cuando les decía yo a mis alumnos que les doy cuando imparto lo que es antropología bíblica y comparto esto con ellos, le digo, cuando yo estudié se hablaba nada más de 3 reinos: del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral. Esos eran los 3 reinos que me enseñaron en la biología cuando yo estudié. Pero ahora no, ahora se está hablando ya de 5 reinos, aparte del reino mineral, 5 reinos en los que se clasifican los seres vivos. El primero de ellos, comenzando, vamos a decir, de arriba, el reino animal, que incluye mamíferos, reptiles, aves, peces, anfibios, etcétera, etcétera. Luego sigue el reino vegetal. Dentro del reino vegetal, pues todos los árboles y por supuesto las lechugas y todo eso, los vegetales, árboles vegetales y todo eso. Ahí los dividen en equisetos, licopodios, gimnospermas, angiospermas, helechos, musgos, etcétera, etcétera. Está dentro del reino vegetal. Luego el siguiente reino es el fungi. El fungi, que tiene que ver con hongos. Y ahí hace una distinción entre ascomicetos, basidiomycetos, etcétera. Hongos. Incluso les decía yo, de ahí viene el término fungicida. O sea, ¿qué es un fungicida? Algo para combatir los hongos, porque viene de fungi, hongo, el reino fungi. Luego está el protoctista, el reino protoctista, que incluye a las algas verdes, algas pardas, algas rojas, protozoos ciliados, protozoos flagelados, etc. Ahí entran las algas, de toda especie de alga, en lo que es el reino protoctista. Luego viene el reino monera. El reino monera tiene que ver con las bacterias, aquellos seres unicelulares que no se pueden ver a simple vista, que se necesitan los microscopios para ver el reino monera, que las clasifican en arqueobacterias, eubacterias. Tiene que ver con las bacterias. Y dentro del reino animal, la biología coloca al hombre y dicen que el hombre es un animal racional. Pero cuando uno tiene acceso a la Biblia, que es la revelación de Dios, en donde Dios se da a conocer, pero también nos da a conocer quiénes somos nosotros. Y yo decía esto en la escuela dominical, que el hombre quiere saber de dónde viene, sus orígenes, qué está haciendo aquí, para qué existe, para qué estamos aquí, y hacia dónde vamos, hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va el ser humano, aún como individuos, hacia dónde vamos, qué nos espera, qué te espera en el futuro, qué será de ti. Algunos han hecho esta clasificación: origen, unidad y destino. En eso se resume, por decirlo así, lo que sería la existencia del ser humano. Su propósito de saber su origen, de saber su propósito de vivir aquí, y también de qué le depara el futuro. Y por ello no podemos nosotros clasificar al hombre dentro del reino animal. Y tenemos que pensar en otro reino diferente, que es el reino espiritual. Ese reino espiritual es al que pertenece Dios en primer lugar. Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Su reino es espiritual. Dios es espíritu. Y también dentro de ese reino espiritual están los ángeles. Los ángeles. Y por supuesto, ahí entrarían los demonios también, que no son más que ángeles que no conservaron
estado original en que fueron creados, que se rebelaron en contra de Dios. Y dentro de este reino espiritual está el hombre. Porque el hombre no solo es materia, el hombre es espíritu. Porque dice ahí, volviendo a lo que es Génesis 2:7, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Sí, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, no dice y fue el primate, no dice y fue el chango, y fue, etcétera, el ser viviente. No, y fue el hombre fue creado ya como hombre. Dirían alguien, el hombre moderno fue creado así por Dios. No evolucionamos. Fuimos creados por Dios de esta manera. Y por lo tanto, el hombre pertenece al reino espiritual. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y al varón y a la hembra, por supuesto, se le dio dominio sobre la demás creación inferior. Dice el versículo 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios. No solamente bendijo al varón, también bendijo ¿qué? A la mujer. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí quiero también enfatizar lo siguiente. Dios le dio dominio al hombre y a la mujer, por supuesto, para sobre la creación inferior. Cuando hablamos de creación inferior, estamos exceptuando al hombre mismo. El hombre no debe enseñorearse del hombre. El hombre puede y debe enseñorearse de, como dice ahí, ¿verdad?, de lo que son los peces del mar, las aves de los cielos, de las bestias del campo, de todo lo que se mueve sobre la tierra. Dios ha puesto todos estos seres vivos bajo la autoridad, bajo el dominio de el hombre y la mujer. Pero Dios no está dando pie a que el hombre se enseñoree del hombre. Por eso desde un principio podemos decir está prohibida la esclavitud. Y cuando uno lee la historia, ¿cómo es posible que naciones, aun siendo cristianas, practicaran la esclavitud? Y trataran a otro ser humano como si fuese una bestia, e incluso algunos a darle menos valor que una bestia de carga a un esclavo. Hubo tiempos en la humanidad, y no quiero ahorita mencionar ni en qué tiempo ni en qué lugar, pero hubo tiempo en la historia, en algunas regiones del mundo, en donde valía más un burro que un ser humano. ¿Sí? Y incluso países, naciones nominalmente cristianas. El que escribió ese canto que es muy famoso de Sublime Gracia, él era un traficante, de esclavos. Traían esclavos, iban a cazarlos allá a África, como ir a cazar animales, para traerlos a Estados Unidos. Y fue en una ocasión de esas cuando se desató una tormenta y casi moría este hombre, Owen. Y ahí él pudo arrepentirse de todo lo que
y dejó eso y le entregó su vida al Señor, compuso ese canto y se dedicó desde entonces a combatir la esclavitud. Pero él fue un esclavizante, un comerciante de esclavos. Cuando se deja de lado la palabra de Dios y solamente se siguen veíamos hoy también en la escuela dominical, se siguen solamente los intereses que convienen al hombre en la cuestión económica, en la cuestión material, se deja de lado todo lo demás. Y estoy enfatizando esto, hermanos, porque ahí está, Dios está dando, sí, dice, debes enseñorearte, pero no de otro hombre. Debes enseñorearte de los animales, de los peces, de las aves. Dios le dio esa facultad al hombre. Ahora, vamos a ver cómo Adán fue puesto por Dios en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 15, por favor. Génesis 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí, hermanos, también encontramos un concepto que últimamente también está cobrando mucha fuerza. Estoy hablando del concepto o los principios de la agricultura sustentable. Y se habla mucho incluso de empresas autosustentables, pero también esto se maneja a nivel de lo que es el campo, a través de la agricultura, y se está enfatizando mucho esto de la agricultura sustentable. ¿Qué se entiende por agricultura sustentable? Bueno, voy a leerles el concepto que se formuló en 1989 acerca de lo que es la agricultura sustentable. Dice: es aquella que a largo plazo promueve la calidad del medio ambiente y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura. Provee las fibras y alimentos necesarios para el ser humano. Es económicamente viable y mejora la calidad de vida de los agricultores y la sociedad en su conjunto. Se está buscando entonces no dañar la tierra. Por eso también se ha hablado de no estar utilizando el mismo cultivo, sino cambiar los cultivos. Yo recuerdo allá en Guerrero, porque soy del estado de Guerrero, un tiempo sembraban maíz, luego otra vez sembraban frijol. ¿Para qué? Porque si se seguía sembrando siempre maíz, llega el momento en que ya la milpa empieza a dar su elote o su mazorca más chiquita. O sea, extrae todos los nutrientes y empobrece la tierra. Entonces es necesario cambiar cultivo. ¿Para qué? Para incluso dejar descansar la tierra un tiempo. Eso es parte de la técnica de cultivo correcto. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque Dios mismo fue el que estableció estos principios. Ahí yo los encuentro en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí están dos principios: cultivar y preservar. Sí, el huerto todavía era perfectible. Nos equivocamos o se equivocan aquellas personas que dicen: no, pues qué suave, ¿no? Dios puso a Adán ahí en el medio del huerto, tenía todo ahí, ¿verdad? Nomás estiraba la mano y a comer, ¿verdad? Ya se sentaba y ahí a dormir debajo de los árboles, ¿verdad? Bien suave
temperatura ideal, ¿verdad? No sé cuál. Para mí la temperatura ideal son 22 grados, ¿verdad? Imagínense, 22 grados. No, pues qué suave para Adán, ¿verdad? Sin hacer nada, porque pues todo lo tenía a la mano. Veía una manzana, se comía la manzana. Tenía ganas de un mango, agarraba un mango. Tenía ganas de qué, de una naranja, agarraba la naranja. Apura. Pero dice aquí que Dios lo puso así, ya había todos esos árboles, incluso Dios le dijo, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, solamente de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese no vas a comer, pero de todos los demás árboles, y aquí se induce que también del árbol de la vida podía comer, solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Pero dice que Dios lo puso en medio del huerto, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase, para que lo cultivara y lo preservara, para que preservara lo que ya estaba, que no se deteriorara, que no, como dice, que no se decayeran los árboles, tenía que darles mantenimiento, tenía que cultivar, todavía podía mejorar, era perfectible, era mejorable aquel lugar. Y Dios puso al hombre ahí para que. Entonces ahí Dios está fijando ya o determinando esos principios que ahora los están promoviendo. Pero imagínense, desde un principio ese era el propósito de Dios. No cabe duda que Dios es sabio, ¿verdad? El hombre se ha olvidado de estos principios. Explota los recursos hasta que acaba con ellos. Tala los montes, no reforesta. Y por eso también el cambio climático. No solamente es cuestión de la contaminación que está trayendo, sino el que está cortando árboles. En México, hermanos, ya son poquitos los lugares en donde hay selva, donde hay los pulmones que dicen, ¿verdad?, de nuestro país. Tijuana, hermanos, los únicos pulmones que tiene es Parque Morelos, Parque de la Amistad, bueno, el Parque Teniente Guerrero, pero si nos damos cuenta, hermano, no digo que Tijuana sea una ciudad fea, ¿no? Tijuana es una ciudad, como muchos lo han dicho, una ciudad muy noble, que nos ha recibido. ¿Cuánta gente que no somos de aquí estamos? ¿Por qué? Porque Tijuana nos ha abierto las puertas. Pero así viendo de uno alrededor, ¿y qué hay? Cerros pelones nada más. Se necesitan más árboles. Qué rico se siente cuando uno llega donde hay árboles, ¿verdad? Hasta se siente el aire fresco y se antoja, ¿verdad?, estar bajo la sombra de esos árboles. Pero ¿qué está pasando? Se están allá en el sureste, ¿verdad?, están explotando las maderas finas, las maderas preciosas, y no están sembrando más árboles. El agua, se están acabando el agua, no les importa, están cultivando, por ejemplo, aquí escuchamos que se habla de la ruta del vino, del Valle de Guadalupe, qué bonito, ¿verdad? Que quienes han ido, yo no he ido, pero dicen que está muy bonito y que... Pero están acabando con el agua. Están explotando lo que se le denomina el manto freático. Están extrayendo el agua del subsuelo, están acabándose el agua. Dicen muchos, no quiero ser, como dicen por ahí, amarillista, pero dicen muchos que en el futuro la tercera guerra mundial va a ser no por el petróleo, sino va a ser por el agua potable, por el agua para beber, que va a ser lo más preciado. Si no la cuidamos, hermano,
Tenemos que cuidar los recursos. Es la voluntad de Dios. Y por eso Dios puso ahí a Adán en medio del huerto para que lo cultivara y lo preservara. Esa es la responsabilidad. Sí, trabaja, pero tienes que preservarlo. Tienes que cuidarlo. Tienes que utilizar los recursos responsablemente. ¿Para qué? Para que sea autosustentable. ¿Por qué creen que hay quienes se oponen, por ejemplo, a las refresqueras, a las cerveceras? ¿Por qué? Porque estas industrias consumen muchísima agua. Para producir un pantalón de mezclilla son miles de litros de agua que se utilizan. Y no quiero ya, no me corresponde eso a mí, pero es solamente ese ejemplo de cómo el ser humano no le importa. Lo que le importa es la economía, es enriquecerse. No importa si acaba con los recursos. No importa si la gente se queda sin agua, no importa si la gente se queda sin árboles, no importa si la gente va a sufrir las consecuencias. Esas empresas, esas industrias grandes, lo que les interesa es obtener ganancias y más ganancias. A Adán se le dio el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y se le dio a conocer las consecuencias si desobedecía. Ahí en Génesis 2, versículos 15 y 16, le doy lectura. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. A Adán se le advirtió claramente lo que podía pasar si desobedecía a Dios. El día que comas de él, ciertamente vas a morir. Adán en este caso era la cabeza o representante de toda la humanidad, por lo que con su desobediencia trajo la muerte a toda su descendencia, como lo deja bien claro el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y es que no podemos pasar por alto esto, de lo que pasó con Adán, con el primer hombre, y las repercusiones que esto tuvo para toda la posteridad, para toda su descendencia, incluso para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para las generaciones que vengan. Seguirán siendo afectadas por lo que Adán hizo allá en el huerto de Edén. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó? Dice que la muerte entró en el mundo, en la creación de Dios, acá en la tierra, en el huerto de Edén, entró por un hombre, Adán. Y juntamente con ese pecado de Adán, entró ¿qué? La muerte también ¿qué? A todos los hombres, a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos en Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el representante nuestro. Él es el padre de todo ser humano. Después vamos a hablar acerca de Eva, algo interesante acerca de Eva también. ¿Qué significa el nombre de Eva? Entonces, él trajo la muerte a toda su descendencia. Por eso era necesario un postrer Adán,
que trajera ¿qué? La vida. Porque el primer Adán trajo la muerte. Y era necesario un postrer Adán que trajera la vida. Y aquí mismo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19, dice así: pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, en este caso Adán, el primer hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, quien Cristo, los muchos serán constituidos justos. Ahí está. ¿Qué dejó Adán para su posteridad? ¿Qué heredó Adán para su posteridad? La muerte. ¿Y qué nos ha heredado el postrer Adán? La vida. La vida. Con el primer Adán llegó la muerte. Con el postrer Adán llegó ¿qué? La vida. La vida. También vemos como ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, debo aclarar aquí, cuando dice todos, no quiere decir todos, y todas, sino está hablando de aquellos que han sido escogidos en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el principio, para salvación. Y aquí nomás lo voy a mencionar y se lo voy a dejar ahí como quien dice, como esa espinita que esté ahí en su mente. Y muchos ya lo saben y están convencidos de ellos, otros no lo quieren aceptar. No es que a veces no lo entendamos, sino no lo queremos aceptar. Pero Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Desde antes de crear al primer hombre, desde antes de que el primer hombre pecara, Dios ya nos había escogido, y es más, ya había escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Esto es sondear en los planes de Dios. Pero sondeamos no es que nuestra mente penetre a la eternidad, viaje hasta la eternidad. No, es sondear en los planes de Dios, porque Dios nos ha revelado sus planes aquí nos lo ha revelado. Y por eso lo sabemos. No es que ya nosotros hayamos viajado al pasado, a la eternidad. No. Dios nos ha revelado su propósito aquí. Y aquí nos dice que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Adán trajo la muerte, pero Cristo trajo la vida para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que el Padre les dio desde un principio, para todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, dice, que fue inmolado desde el inicio, desde el principio, lo dice su palabra. Esto es maravilloso, hermanos. Cuando yo pienso en esto, como decía la vez pasada, me emociona, hermanos. No puedo evitarlo, porque es algo maravilloso, algo sorprendente. Y Dios, como dice, y todo esto proviene de Dios, dice Pablo, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo.
el hombre, aún después de su caída, sigue portando la imagen de Dios. No importa qué tan perverso sea el hombre. Hace un rato en la escuela dominical comentamos esto, hasta dónde puede llegar el ser humano. Cuando uno estudia también la historia del nazismo, del fascismo, del comunismo, del capitalismo, ¿por qué no? Todos esos sistemas del hombre se han levantado a expensas, a costa del hombre mismo. Y en todos esos sistemas se ha manifestado hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. Y uno dice, ¿cómo es posible? Hemos dicho esto, que el peor depredador del hombre es el hombre mismo. Y se ha comprobado. Pero con todo y eso, hermanos, con todo lo que el hombre, el peor hombre, la peor mujer, hablando en términos morales, el peor hombre, la peor mujer que haya existido, aún ha conservado la imagen de Dios, aunque borrosa, distorsionada, pero aún conserva la imagen de Dios. Decía Calvino que es como una estatua, como una figura, diríamos de bronce, expuesta al fuego, y eso usted puede probarlo, comprobarlo. Si usted pone una figura de cera o aún de bronce, lo que sea, les pone al fuego y se empieza a distorsionar. Pero esa figura sigue conservando ciertos rasgos. Y es lo que ha hecho el pecado en la vida del hombre, ¿verdad? Lo distorsiona. Y de veras, hombres asesinos que reflejan en su mirada. No quiero mencionar otros casos más, pero se ve, se refleja. A veces transpiran, como dicen por ahí, esa maldad, esa toxicidad. Ahora se maneja mucho eso de personas tóxicas. Sí, se siente esa toxicidad, pero con todo eso, esas personas son portadoras, aunque ya muy distorsionadamente, de la imagen de Dios. Por eso Dios dice, no matarás. No matarás. Porque cuando tú piensas siquiera quitarle la vida a alguien, estás atentando en contra de la imagen de Dios. No matarás. Por eso Jesús mismo dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya va a ser culpable de juicio. Delante de Dios, si alguien se enoja y le desea la muerte a su hermano o a su hermana o a su mujer o a su marido o aún a su enemigo, si les desea la muerte delante de Dios, tú estás como homicida. Por eso es bien importante que cuidemos no solamente lo que decimos, no solamente lo que deseamos, sino aún lo que pensamos. El hombre, vuelvo a repetir, aún después de su caída, sigue siendo portador de la imagen de Dios. Aunque esta imagen quedó muy distorsionada a causa del pecado. Por eso era necesario que Cristo viniese a restaurar esa imagen que el hombre ha perdido o que se ha distorsionado en el hombre. Era necesario que Jesús viniera a restaurarla nuevamente. Y vamos a buscar en Efesios capítulo 4. Ya casi estoy terminando. Y para todos aquellos que nos están siguiendo, que nos están viendo, ya estoy por terminar. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4,
versículo 22 al 24, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre no regenerado está viciado, dice, está contaminado por los deseos engañosos. Y dice, ustedes despójense ya de todo eso. Y versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está, una nueva imagen, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una nueva mujer, creado, dice ahí, según Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y luego en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ahí está hablando, ¿quién lo creó? Dios. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios, a causa del pecado, se ha ido distorsionando. Y mientras más pecador es el hombre o la mujer, más distorsionada está la imagen de Dios en ese hombre, en esa mujer. Y por eso era necesario que Cristo viniese a restaurar esa imagen perdida. Y Él está restaurando. Mientras más obedeces a Dios, mientras más te consagras a Dios, mientras más vives en santidad, más se está restaurando esa imagen de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo, allá en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer hombre fue hecho alma viviente, y el postrer Adán, o sea Cristo, espíritu vivificante. El único que tiene esa facultad, esa autoridad de dar vida y vida en abundancia es Cristo. Lo que Adán hizo fue dar muerte. Diríamos nosotros, la herencia de Adán para nosotros es la muerte. Pero la herencia de Cristo para los que creen en Él es ¿qué? La vida. Y vida eterna y vida en abundancia. Quiero terminar leyendo. Ya concluyo con esto. El Salmo número 8, versículo 4 al 10, pero en esta Biblia, que a veces los miércoles en estudio bíblico menciono algunas versiones, y me gusta cómo esta nueva Biblia de Jerusalén, que es versión católica, edición católica, traduce el Salmo número 8. Así de que voy a dar lectura el Salmo número 8 de los versículos 4 al 10. Salmo 8, versículo 4 al 10. Dice así: al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Le hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Quien puso todo es Dios mismo bajo los pies del hombre. No es que el hombre se dijo, no, pues yo soy
me la sé de todas y yo me pongo, ¿verdad? Y yo he conquistado esta posición, ¿verdad? No, dice, Dios puso bajo tus pies todo lo que Dios mismo ha creado. Sigue diciendo, versículo 8, ovejas y bueyes, todos juntos, aun las bestias del campo, y las aves del cielo, y los peces del mar que surcan las sendas de las aguas. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre en toda la tierra. Qué grande, qué maravilloso, qué glorioso es el nombre de nuestro Dios. Qué grande, qué maravilloso, qué glorioso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.